Veamos además qué opinión tiene nuestro invitado esta mañana que está sentado aquí en el estudio, el diputado de la UDI, Jaime Belolio, 8:15. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido, buenos días. Pues buenos días. Hola, diputado. Diputado, todas estas declaraciones de la vocera de gobierno surgen en medio del anuncio del Partido Socialista de presentar una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Déjeme preguntarle derechamente, ¿usted cree que tiene alguna viabilidad política esa acusación? ¿Cree que la van a presentar? A ver, esta es la cuarta vez que anuncian que van a presentar la acusación constitucional. Teóricamente llevan 4 meses preparando la acusación constitucional y déjame decirlo, un buen chileno, era tan penca lo que tenían que ni siquiera el Frente Amplio fue capaz de firmarlo al principio. O sea, que tiene un estándar muy bajo para firmar acusaciones constitucionales. El Frente Amplio. Claro. Usted vino con la Sayapa hoy día en la mañana. No, es algo que se lo he dicho varias veces a ellos mismos también. Entonces, que firmaron acusaciones que se movían y en este caso dijeron, no, muéstrenos primero cuáles son los datos verdaderos que tienen. Entonces, si en 4 meses no han sido capaces de levantar ni una sola idea jurídica que permita sostener una acusación constitucional, obviamente no hay ningún fundamento de verdad. Más aún, hay algunos que, de hecho, hoy día mismo sale el diputado Pablo Vidal diciendo que si este es el mecanismo para sacar a la ministra del ministerio, entonces nosotros podemos sumarnos. Pero una acusación constitucional no es un mecanismo político en el sentido de que ir a criticar a una ministra. Después el mismo diputado Santana decía que, Juan Santana, digamos, del PS, decía que este era un mecanismo para ir a fiscalizar a la ministra. No, pues, si una acusación constitucional no es el mecanismo de fiscalización, es el de última ratio. Entonces se da cuenta de que hay simplemente la utilización de un mecanismo que es grave, que deja más a una persona 5 años sin poder hacer o representar en cargos públicos, en que las experiencias anteriores han sido bastante traumáticas también. O sea, lo que ocurrió con Harald Beyer y también con la misma Yasna Proboste, ha sido bastante traumática. Entonces, que algunos insistan en este punto, yo creo que da cuenta de la ausencia completa y total de ideas que hoy día representa lo que antes era la socialdemocracia en nuestro país. Ahora, solo para terminar, ¿tiene viabilidad política? Claro, porque al final no les van a importar los argumentos jurídicos, sino que les va a importar más bien si es que suman o no suman los votos para poder aprobarla en la Cámara de Diputados. Y yo esperaría que aquellos sectores moderados den cuenta de que aquí no hay ningún argumento plausible para poder hacer una acusación constitucional. Pero, diputado, entonces, si no, a su juicio no tiene el sustento jurídico, ¿ameritaba esta estrategia comunicacional a partir de las palabras de la vocera de gobierno el lunes de tratar de bajar la acusación enfrentándose a los parlamentarios socialistas o al PS vinculándolos con el narcotráfico? O sea, ¿fue equilibrado, digamos, la reacción frente a algo que parece que no tiene futuro, por lo que usted dice, al menos jurídicamente? O sea, yo creo que lamentablemente esa es la diferencia, que jurídicamente obviamente no tiene ningún futuro, pero políticamente puede tenerlo en el sentido de que ellos se agrupen en torno a la idea de propinarle un daño al gobierno. O sea, ¿ustedes calculan que podrían sacar a la ministra Cubillos? Yo creo que no, yo creo que se va a rechazar porque hay más personas que están en esos sectores moderados que no están alineados únicamente porque si algo lo dice el PS, entonces todos van a ponerse detrás sin siquiera haber leído qué es lo que se está proponiendo. Porque además vale la pena también decir que los argumentos que ellos han puesto hasta ahora es que ha dejado de cumplir las leyes. ¿Y en qué cosas ha dejado de cumplir las leyes? Entonces dicen, entre otras cosas, en la implementación de los servicios locales de educación. Pero ahí sí que es increíble, po. Sí, los servicios locales de educación estaban comandados por un conspicuo militante del PS que dejó el gobierno pasado. Los directores de los servicios locales de cada uno de los que se han formado eran todos militantes de la nueva mayoría. Y cuando se hizo una auditoría y se da cuenta de que ahí hay irregularidades, que además, también paréntesis, teóricamente los servicios locales eran para reparar los problemas que hacían los municipios, que gastaban las plata donde no se debía, que la subvención preferencial, que el fondo de apoyo a la educación pública no se hacía bien, y ahora resulta que los servicios locales hacen exactamente lo mismo, pero multiplicado por más veces porque son más grandes, y todos militantes de la nueva mayoría, todos puestos por el gobierno pasado, todos a cargo de un militante socialista. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La acusación constitucional por no llevar adelante las leyes es porque los propios militantes socialistas hicieron mal su pega? Después la otra acusación que se dice, no, es que la ministra desinformó con respecto al SAE, que ya a todo esto ya partió en la región metropolitana y está hasta el 10 de septiembre. Pero esa misma alegato lo llevaron 2 veces a la Contraloría y 2 veces a la Contraloría le dijo que la ministra tenía razón. Entonces, ¿qué más les queda? Y la verdad es que no les queda absolutamente nada. Entonces, claro, yo hubiese preferido que el Partido Socialista, en vez de ocupar la acusación constitucional con fines de tratar de pegarse internamente y de generar como unidad, que es como con chicle,
no insistiera en esta tesis, y por supuesto que también hubiese preferido que no se hubiese dicho de eso desde la vocería de gobierno, de manera a no generar el resto de lo que ha pasado, digamos, en la Cámara. Ya, reconoce, sin embargo, que hubo un error comunicacional por parte del gobierno en salir a institucionalizar el vínculo del narcotráfico con el Partido Socialista en lugar de hablar de militantes. O sea, el vínculo no es algo que haya inventado el gobierno. Yo no conozco vínculos de narcotráfico con el Partido Socialista. Yo tampoco, y lo que sí conozco es que han habido reportajes y han habido los propios militantes y expresidentes del Partido Socialista que dicen que hay militantes que tienen vínculos con el narcotráfico en San Ramón y que eso hay que auditarlo y que hay que trabajarlo. Sí, porque es distinto hablar de militantes que hablar del partido, por eso le pregunto si no cree que la vocera se equivocó al institucionalizar un vínculo de narcotráfico con el Partido Socialista. Yo creo que no ayudó a generar, digamos, el consenso que se necesita en una serie de otras áreas y ámbitos, y que obviamente hoy día estamos enfrentados en cómo si es que quienes están a favor del PS para protegerlos de esto o no, pero con un instrumento que en sí mismo no tiene ningún mérito, y la gravedad de lo que están haciendo es que si prosperar algo como esto es dejar a una ministra que está haciendo bien su trabajo sin posibilidad de ejercer cargos públicos por 5 años. Ahora, ¿no siente que si efectivamente no ayudó, como dice usted, o se equivocó, no cuesta nada corregir y decir, perdón, no es el Partido Socialista, pero sí son militantes del Partido Socialista que no han explicado sus vínculos con el narcotráfico? No cuesta mucho hacer esa corrección. ¿Por qué siente que no se ha hecho? Porque lo hizo Cecilia Pérez, pero lo hizo a través de Twitter. Lo que pasa es que cuando habló, lo hizo en La Moneda y por lo tanto lo hace a nombre del gobierno. Por Twitter habla a título personal. Es que yo creo que el tema de fondo que dice la ministra vocera es exactamente ese. Entonces, obviamente puede haber una mayor sensibilidad, digamos, por parte del Partido Socialista, dado que está en esta disputa. Si alguien hubiese dicho que la UDI es un partido corrupto porque recibe plata de los empresarios, ¿usted no se habría sentido ofendido porque eran militantes del partido los que se vieron involucrados en el financiamiento irregular de la política? Los parlamentarios del PS y otros dicen ese tipo de cuestiones a diario muchas veces. El vocero de gobierno habla en nombre del presidente de la República. El mismo presidente salió a respaldar las declaraciones. O sea, usted está minimizando una cuestión que no es menor. Yo no quiero minimizarla, Juan Manuel. Lo que estoy diciendo es que obviamente eso generó después un conflicto al interior del Congreso, además con una actitud matonesca de parte del PS, que iban algunos de ellos como una pandilla a cada comisión para sacar a los asesores, para sacar a los subsecretarios que estaban ayudando en el ámbito legislativo. Entonces, ya, pero me sigue pateando la pelota para el patio del frente. Lo que estoy diciendo es que aquí ha habido una agresión consistente y permanente de parte del Partido Socialista de querer bloquear toda la agenda legislativa, de querer bloquear la agenda del Ejecutivo. Pero uno le dice eso, ¿no? Y que además ahora parte con una acusación constitucional que por cuarta vez se quiere presentar sin ningún fundamento, y en eso la ministra contesta algo y probablemente debería haber ocupado otras palabras y probablemente yo hubiese preferido que eso no pasara. Sin embargo, el tema de fondo al cual ella se refiere es uno que está instalado no por el propio gobierno. Está instalado, digamos, por los reportajes, por las propias palabras de los exmilitantes. Ahora, con todo respeto, pero no he visto ningún reportaje que diga que esta es una cortina de humo, que la acusación constitucional es una cortina de humo para tapar los vínculos del narcotráfico. Perdón, la vocera de gobierno dice que la acusación constitucional es una cortina de humo para tapar el tema del narcotráfico con el Partido Socialista. Y ese reportaje, ¿dónde lo vio? Pues yo no lo he visto en ninguna parte. Esa es una interpretación política que puede hacer cualquier persona que se dedica a la política de decir, este hecho se quiere ocupar para tapar este otro. Yo creo que es bastante evidente de que, dado que no hay ningún fundamento jurídico para sostener la acusación constitucional, que tiene otros fines. ¿Cuáles son esos otros fines? Algunos le tienen miedo a que la ministra eventualmente después pueda seguir una carrera política en otro área, entonces no quiere que le compitan. Otros quieren tapar a los propios ex militantes que hicieron mal su pega al interior del Partido Socialista. Otros quieren tratar de unir al Partido Socialista a través de presentar una acción, comillas, que dicen ellos que es de fiscalización cuando no lo es, para pegarle un combo al gobierno. Entonces, al final, ¿cuál es la razón de verdad que se esconde detrás de la presentación de la acusación constitucional? Es que simplemente no les gusta este gobierno, pero para eso hay elecciones presidenciales cada 4 años. Entonces, si ellos quieren tapar sus propios problemas, sean los que fuesen, ya sea que tienen miedo a la competencia, ya sea que quieren tapar a los ex militantes, ya sea con lo que pasó con San Ramón, lo que fuera, el instrumento obviamente no es la acusación constitucional. Y nosotros, ¿cómo tenemos que enfrentarlo? Primero, seguir haciendo nuestra pega, especialmente en materia educacional, aunque a ellos no les guste, digamos. Y segundo, por supuesto que yo también creo que uno tiene que llegar a consenso en otros ámbitos. Entonces, ahí sí recojo en que uno lo puede haber dicho distinto si es que esta disputa se mantenía como en el Congreso, es distinto que si se lleva, digamos, desde el Ejecutivo y de la vocería. Obvio. Entonces, está bien, me parece que eso es sensato. Diputado, hablando de seguir caminando, ¿no? De seguir haciendo el trabajo, el miércoles los parlamentarios de la UDI tuvieron una, dicen, muy entretenida comida con el presidente Piñera en la casa del senador Coloma, que creo que duró hasta
altas horas de la noche y donde el presidente respondió todas las preguntas. Y uno de las preguntas que se hizo, de reflexiones, fue en relación a la carrera presidencial. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sin duda que está súper bien posicionado. ¿Cree usted que todavía hay que frenar eso? ¿Cuándo piensa usted que podría ser el momento ya de sincerar la carrera presidencial y quizás ahí también dar como un segundo impulso al oficialismo y al gobierno también, quizás con un nuevo candidato a la presidencia? O sea, primero, la comida, claro, llegó hasta tarde, más encima como yo vivo justo al otro lado de la ciudad ahí, entonces, claro, era más tarde todavía. Más tarde todavía. Bueno, quieres hacer una raya más al tigre, pues, diputado, no nos engañemos. Pero el tema presidencial, llamémoslo así, yo creo que debe haber sido ocupado como una cuestión de contexto más que como un tema principal. O sea, el tema principal era la coordinación entre el Ejecutivo y el Parlamento, en que la UDI ha sido un partido que ha sido extremadamente leal en acompañar al gobierno, en defender los proyectos del gobierno que a veces pueden ser impopulares, y lo que algunos planteamos es que si el gobierno a veces cambia de opinión en algunas cosas nos deja offside. Entonces que nosotros queremos ser parte también de la estrategia en la cual se hacen esos proyectos, se llevan al Congreso o se presentan a la ciudadanía. Y eso fue súper bien recogido por parte del presidente, que tal como ha salido en los medios, claro, anotaba cada uno de los comentarios y contestó cada uno de los comentarios, digamos. Entonces, uno por uno. Pero en el ámbito presidencial, pasando allá, yo creo que no tiene ningún sentido adelantar esa carrera presidencial hoy día, y es obvio que cuando tiene que pasar eso es después de las elecciones de gobernadores y de alcaldes. Falta un poquito más de un año para eso, es harto tiempo. Y yo creo que es razonable que así pase, porque a este gobierno todavía le queda mucho. Este segundo año de gobierno es especialmente difícil para todos los gobiernos. En ámbito legislativo es el último en el cual tú alcanzas a instalar algunas reformas que son más sustantivas, para que luego en el tercero terminen de legislarse y el cuarto ya comiencen a aplicarse. Entonces no tiene sentido para ni la UDI, ni tampoco RN, ni Evópoli el adelantar la carrera presidencial, a pesar de que hay algunos que obviamente ya dijeron que te quieren el ticket en la mano. Pero o sea, porque claro, una cosa es lo que institucionalmente resuelve cada partido y otra muy distinta es que efectivamente ya hay personajes dentro de los partidos que pareciera haber adelantado la carrera presidencial. No, pero está bien, a mí me parece que eso está bien. O sea, si hay alguno que dice, oiga, yo quiero que también a mí me miren como candidato, me parece que es perfectamente legítimo, digamos. ¿A usted le gustaría que lo miraran como candidato? ¿A mí? No mucho, en verdad. ¿No? ¿Por qué? No, porque yo creo que son otros tiempos hoy día. Y a mí lo que primero me pasa... ¿Son tiempos peores? ¿A qué se refiere? ¿Son tiempos de qué? ¿Tiempos de cambio? ¿Tiempos de guerra? Estamos en tiempos de cambio, evidentemente. Hay una incertidumbre sobre el futuro que es bien gigante. Y uno tiene que adaptarse bien en cómo construye un relato común de la centro-derecha para los próximos 10, 15 años. Y eso es lo que yo creo que nos falta todavía. Tenemos hoy día la posibilidad de hacerlo desde el gobierno. Se ha construido parte de ese relato en concentrarse en materias que tienen que ver con la clase media. Pero yo creo que falta, los buenos números no hablan por sí solos, sino que hay que transformarlos en la percepción de las personas también. O sea, eso es bueno, usted lo sabe mucho mejor que yo. McLuhan lo escribió hace muchos años, ¿no? Que la percepción de las personas se transforma en su realidad, al menos en sus efectos. Pues bien, pueden haber datos que uno dice, oye, sí, pero se han creado más empleos que la vez pasada, estamos creciendo el doble o el triple, la productividad aumentó, la inversión aumentó, pero si eso no lo perciben las personas en el día a día, cuando van a la feria a comprar, entonces no tiene mucho sentido. Eso es algo de lo cual nosotros tenemos que hacernos cargo. ¿Ya? Y que hayan algunos candidatos que digan, oye, mírenme, me parece bien, en la medida que hagamos un proyecto de país conjunto. Y esa es la parte que me falta ver todavía. Déjeme preguntarle, por último, esto le voy a robar la pregunta a Paola Brovelli, que me lo sopló temprano por WhatsApp como idea. ¿Usted cree que hay una posibilidad en el mediano plazo de que este gobierno termine trabajando o cogobernando de alguna manera con la democracia cristiana? Porque básicamente hasta el Partido Comunista considera que la DC al final está cogobernando con el gobierno. Mira, a mí me encantaría que sí fuera, en todo caso. ¿Ah, sí? Sí, no tendría ningún problema, porque es evidente que cuando el PS-PPD... ¿En serio? Bueno, me lo imagino la misma fiesta que Yasna Proboste, por ejemplo. Claro, pero lo que pasa es que ahí, dentro de la democracia cristiana, ellos tienen que decidir. Si es que hay algunos que se sienten como simplemente gobernando o cogobernando con el Partido Comunista, o más bien se van a hacer cargo de sus principios que orientan la democracia cristiana desde el socialcristianismo. Entonces ellos tienen que decidir. Y lo que ha pasado es que el PS-PPD... al incorporar al Partido Comunista en la nueva mayoría, se sintieron avergonzados de lo que ellos mismos hicieron durante los últimos 30 años, a tal punto que perdieron su propia identidad. ¿Y qué es lo que nos proponen hoy día? ¿Cuál es la propuesta concreta del PS y el PPD y ese bloque socialdemócrata hacia el país? Y la respuesta es ninguna.
No hay. Hay un vacío completo y total. Porque la tesis de el régimen de lo público, el otro modelo, que en verdad no era régimen de lo público, sino que era hegemonía estatal, los dejó a ellos mismos avergonzados de lo que había hecho Ricardo Lagos, de lo que había hecho, de hecho, la propia presidenta Bachelet en su primer gobierno, de lo que había hecho Elwin, lo que había hecho Frey. Y esto es paradójico, pero al final quienes defendemos el legado de Ricardo Lagos en el Congreso somos nosotros, pues. Y yo lo digo siempre, José Joaquín Brunner, que emblema intelectual muy importante de la Concertación, hoy día yo lo considero un ajeno. Entonces, encantado yo que alguien como José Joaquín Brunner y Mariana Elwin y José Pablo Arellano y otros que se sienten completamente afuera de esta lógica completamente izquierdista, pero además izquierdista sesentera, bueno, encantado que vengan para acá, po. Ahora, para eso nosotros también tenemos que hacer una convocatoria que va más allá de los partidos de Chile Vamos. Entonces, es marcar nuestra cancha de Chile Vamos y ver con quiénes hacemos una nueva alianza. Entonces, yo no creo que de aquí a un año sea posible que la democracia cristiana institucionalmente entre a Chile Vamos. Pero a lo mejor sí algunos personeros. Pero sí creo, y me encantaría que así fuera, que a futuro lo que hagamos es que Chile Vamos pueda generar esa nueva concertación que defiende los principios de una socialdemocracia moderna, que defiende los principios de la libertad, de la economía libre, de una democracia liberal, que son lo que hoy día está puesto en juego. Y solo para terminar en algo, yo creo que una de las disputas más grandes hoy día en el país, que da cuenta en salud, en educación y en otros ámbitos de política pública, es cuál es el rol del Estado, y lo que nos dicen del Frente Amplio, y de lo cual se cuelgan después el PS y el PPD, es que los derechos sociales para ser garantizados solamente tienen que ser provistos por el Estado. Entonces, la única herramienta que tiene frente a la incertidumbre de futuro es el Estado. Y esto, como dice el dicho, si solamente tienes un martillo, todo se ve como clavo. Bueno, eso es lo que les pasa a ellos. Le tienen pánico al futuro y solamente ven al Estado como el mecanismo de solución. Pero hay un conjunto de otras personas que son de centro izquierda, de centro liberal, que no están en esa tesis. No lo estuvieron en el pasado y no lo están ahora. Bueno, encantado que vengan para acá. ¿Y esa bienvenida, esa política de puertas abiertas podría ser, por ejemplo, una alianza electoral que es más fácil quizás a corto plazo de cuajar? O sea, yo personalmente estaría obviamente abierto a que eso ocurriera. Me parece que es difícil que eso pase en el corto plazo. Han habido otras personas que antes eran de la democracia cristiana, algunos se fueron precisamente por esta como tensión en que algunos preferían siempre estar de acuerdo con el Partido Comunista que en vez de con sus verdaderas raíces, digamos. Entonces, si prefieren algunos de la democracia cristiana ir en la tesis de aquellos que justifican hoy día las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, Cuba, les gusta ese modelo, bueno, está bien, hay diferencias de opinión. Para mí tiene que ser sistemático y tener una propuesta de país hacia adelante que no se basa en ninguno de los extremos. Y eso no significa ser amarillo, eso significa simplemente no ser extremo. Con el diputado Jaime Belolio de la UDI conversamos esta mañana en ¿Quién lo diría? Diputado, como siempre, muchísimas gracias por tenerlos aquí sentados en el estudio. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. 8:32.